Un poderoso empresario se rió de un niño pobre, un niño que apenas tenía 11 años y vendía dulces en los semáforos. Pero cuando lo desafiaron a interpretar un contrato imposible, el niño reveló principios bíblicos que podían salvar o destruir imperios enteros. En ese instante, la risa se convirtió en silencio y el destino de los millonarios cambió para siempre. Antes de empezar, suscríbete a Activos Ocultos para no perderte más historias sobre cómo multiplicar tu talento y deja tu like para descubrir lo que está a punto de suceder. Las carcajadas retumbaron en la sala de juntas como un disparo seco. No eran risas ligeras, eran burlas crueles de esas que buscan aplastar al que se atreve a levantar la voz. Frente a la mesa repleta de vasos de whisky y carpetas gruesas, un niño de apenas 11 años se mantenía en pie, los puños apretados y los ojos fijos en el suelo. Este mocoso apenas sabe contar las monedas que junta en la calle, dijo con sorna Ramiro Castañeda, socio mayoritario, mientras acomodaba su reloj de oro. Las risas se intensificaron. Héctor Domínguez golpeó la mesa con la palma, casi ahogándose de la diversión. Esteban Villalobos, el dueño de todo ese imperio y jefe de la madre del niño, no rió tanto, pero tampoco lo defendió. Observaba con una mezcla de incredulidad y fastidio. «Mateo», dijo con voz grave, ¿de verdad crees que puedes ayudarnos con este problema financiero? El niño levantó la mirada. Sus ojos oscuros brillaban no de miedo, sino de una dignidad extraña en alguien de su edad. Su madre, doña Carmen, estaba en una esquina de la sala con el uniforme gris de conserje todavía húmedo por el sudor. Quería intervenir, pero sabía que si lo hacía perdería el trabajo. «Sí, señor», respondió Mateo con calma. «Puedo ayudarles». Un silencio breve, cortante, se extendió en la sala. Después Ramiro volvió a reír. «Entonces, hagamos una prueba a ver si este genio de semáforo puede hacer lo que ni nuestros asesores financieros han logrado». Sacó un sobre grueso del maletín y lo arrojó sobre la mesa con un golpe seco. «Aquí tienes, niño. Este es nuestro problema. La empresa está sangrando dinero por todos lados. Tenemos inversiones fallidas, socios que nos traicionan y deudas que crecen cada mes. Si eres tan sabio, dime cómo lo solucionamos». El documento cayó frente a Mateo. Era un reporte financiero de más de 50 páginas, lleno de números rojos, gráficas descendentes y proyecciones catastróficas. Ni siquiera los consultores más caros habían podido encontrar una salida clara. La risa de Héctor cortó el silencio. «Si logras entender una sola línea, te aplaudo». El corazón de Mateo palpitaba como un tambor en su pecho. Sabía que si fracasaba, no solo lo humillarían a él, sino también a su madre, que toda su vida había soportado desprecios en silencio. Miró a doña Carmen. Ella apretaba las manos contra el pecho, suplicando en silencio que se quedara quieto, que no cayera en la trampa. Pero Mateo no se movió hacia atrás. Dio un paso al frente, tomó el documento con manos firmes y dijo: «Lo analizaré». La sala se heló. El murmullo de los ejecutivos se apagó cuando el niño se sentó frente al reporte. Pasaba las páginas con los dedos manchados de caramelo, pero sus ojos corrían con precisión. No era la primera vez que veía números así. Había pasado años observando, aprendiendo, guardando cada lección que la vida le enseñaba. Esteban lo miraba con escepticismo. Había construido un imperio con base en su desconfianza, y le resultaba ridículo pensar que un mocoso pudiera hacer lo que adultos con maestrías no lograban. Sin embargo, algo en la firmeza de la voz de Mateo le hizo contener la burla que estaba a punto de soltar. «A ver, niño», dijo Héctor cruzando los brazos. «Empieza». Mateo respiró hondo. Los recuerdos golpearon su mente como olas. No siempre había sido así. No siempre había tenido esa calma, esa certeza. Hubo un tiempo en que el mundo parecía demasiado grande y él demasiado pequeño. Su padre había sido un hombre diferente, un hombre que alguna vez tuvo trabajo, dignidad y sueños. Pero el alcohol se lo había llevado todo. Mateo recordaba las noches en que su padre llegaba tambaleándose, gritando, rompiendo lo poco que tenían. Recordaba cómo el dinero que debía alimentarlos terminaba en botellas vacías tiradas por el suelo. Una noche, cuando Mateo tenía apenas 6 años, su padre golpeó la mesa con furia.
No hay comida porque no hay dinero, rugió. Y no hay dinero porque este mundo está podrido. Pero Mateo, desde su rincón, observaba en silencio. Veía las botellas, veía los billetes desperdiciados, y en su corazón infantil germinó una certeza. Su padre mentía. No era el mundo el que estaba podrido. Era la manera en que él manejaba lo poco que tenía. Esa noche, el niño tomó una decisión. Nunca sería como su padre, cuando su padre finalmente los abandonó, dejando solo deudas y dolor. Mateo y su madre quedaron solos. Doña Carmen consiguió trabajo como conserje en un edificio corporativo. El sueldo apenas alcanzaba para sobrevivir, pero Mateo, lejos de lamentarse, comenzó a observar. Observaba a los ejecutivos que entraban y salían del edificio. Observaba cómo hablaban, cómo vestían, cómo manejaban sus negocios, y sobre todo observaba cómo administraban su dinero. Algunos lo despilfarraban en lujos innecesarios. Otros lo invertían con sabiduría. Un día, mientras su madre limpiaba las oficinas, Mateo encontró un libro tirado en un bote de basura. Estaba viejo, con las páginas amarillentas, pero el título captó su atención. El hombre más rico de Babilonia. Esa noche, bajo la luz tenue de un poste en la calle, Mateo comenzó a leer. Las palabras lo fascinaron. Hablaban de principios antiguos, de sabiduría atemporal sobre cómo manejar el dinero. Hablaban de ahorrar una parte de todo lo que se gana, de invertir con inteligencia, de buscar consejo de quienes saben. Pero había otro libro que marcaría su vida aún más profundamente. Un día una señora mayor le regaló una Biblia. «Hijo», le dijo con una sonrisa cálida, «aquí está la verdadera sabiduría». Mateo la abrió con curiosidad. Al principio las palabras le parecían complicadas, pero persistió. Comenzó a leer el libro de Proverbios. Cada capítulo era una joya. Cada versículo, una lección. «Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La hormiga no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Pero prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su sustento». Mateo observó las hormigas en la calle. Las vio trabajar sin descanso, llevando cargas mucho más grandes que ellas mismas, almacenando comida para el futuro. Y entendió. No necesitaba que alguien le dijera qué hacer. Necesitaba ser disciplinado, previsor, constante. Comenzó a vender dulces en los semáforos. Cada peso que ganaba lo dividía mentalmente. Una parte para ayudar a su madre con la comida. Otra parte, la más pequeña posible, la guardaba. No importaba cuán poca fuera. La guardaba. Los otros niños vendedores se burlaban de él. «Mateo, ¿por qué no te compras unos tenis nuevos? Mira los tuyos, están rotos». Pero Mateo sonreía y guardaba silencio. Había leído en Proverbios: «El que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los perfumes nunca será rico». Mientras otros niños gastaban su dinero en golosinas y juguetes baratos, Mateo ahorraba. Mientras otros se quejaban de su suerte, él observaba y aprendía. Un día, leyendo la Biblia, llegó a la historia de José en Egipto. La leyó una vez, luego otra, y otra más. Quedó fascinado. José había sido vendido como esclavo, traicionado por sus propios hermanos, pero en lugar de amargarse, observó y aprendió. En la casa de Potifar, José demostró ser tan confiable que su amo le entregó la administración de todos sus bienes. Mateo leyó con atención. José aprendió a administrar la riqueza de otro hombre. Aprendió a ser fiel con lo poco antes de recibir mucho. Luego vino la prisión. José fue encarcelado injustamente. Pero incluso allí, en medio de la oscuridad, siguió observando, sirviendo, aprendiendo. Y cuando finalmente llegó su oportunidad, estaba listo. El faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. José lo interpretó. Vendrían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Y no solo interpretó el sueño, sino que ofreció una solución. Durante los años de abundancia, había que almacenar el 20% de toda la cosecha. Así, cuando llegara el hambre, habría suficiente. Mateo cerró la Biblia y miró al cielo. Lo entendía. José no solo sabía interpretar sueños, sabía administrar recursos, sabía planificar para el futuro. Y sobre todo, sabía que la abundancia de hoy podía convertirse en la escasez de mañana si no se manejaba con sabiduría. El niño comenzó a aplicar esos principios en su propia vida.
Cuando vendía más dulces de lo normal, no gastaba el extra. Lo guardaba, porque sabía que habría días en que no vendería nada. También comenzó a leer el libro del rey Salomón, el hombre más sabio que jamás existió. Salomón escribió: «El sabio acumula conocimiento, pero la boca del necio es una ruina cercana». Mateo no tenía dinero para comprar libros, pero tenía ojos para observar y oídos para escuchar. En el edificio donde su madre trabajaba, a veces se quedaba en los pasillos mientras los ejecutivos conversaban. Escuchaba cómo discutían estrategias de negocios, cómo analizaban inversiones, cómo tomaban decisiones. Un día, escuchó a un grupo de empresarios hablar sobre un proyecto fallido. Uno de ellos dijo con amargura: «Invertimos todo en una sola cosa. Cuando falló, perdimos todo». Mateo recordó otro proverbio: «Reparte tu porción entre 7, y aún entre 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra». Diversificar. No poner todos los huevos en una sola canasta. Era sabiduría antigua, pero los hombres modernos la olvidaban una y otra vez. El niño también observaba el noticiero en las tiendas donde se detenía. Veía cómo las economías. Decidí que yo sería diferente. Leí sobre José, que administró la riqueza de otro hombre con fidelidad antes de recibir la suya. Leí sobre Salomón, que observaba a las hormigas para aprender sobre el trabajo y la previsión, y apliqué esas lecciones a mi propia vida. No tuve maestros formales, pero tuve el mejor libro de texto, la vida misma, y tuve la voluntad de aprender de ella. Esteban lo escuchaba con los ojos húmedos. Ese niño, ese muchacho al que había despreciado, le estaba dando la lección más importante de su vida. Cuando la empresa finalmente se estabilizó, Esteban cumplió su promesa. Creó un fondo de becas para niños en situación de pobreza. Lo llamó Fondo Mateo. El día de la inauguración, frente a periodistas y socios, Esteban habló: «Este fondo lleva el nombre de un niño que me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo lo administras. Me enseñó que la sabiduría no tiene edad, y que a veces los mejores maestros vienen de los lugares más inesperados». Mateo, parado junto a su madre, escuchaba con humildad. No había orgullo en su rostro, solo gratitud. Doña Carmen lo abrazó. «Lo lograste, hijo». Mateo negó suavemente: «No, mamá. Solo hice lo que debía, lo que aprendí observando el mundo y buscando sabiduría». Esa noche, de vuelta en su humilde hogar, Mateo abrió su Biblia. Leyó un versículo que había marcado años atrás: «Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la prudencia, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios». Sonrió. Había encontrado ese conocimiento, no en universidades ni en títulos. Lo había encontrado en las calles, en los libros desechados, en la observación constante y en la humildad de reconocer que necesitaba aprender. Y ahora, ese conocimiento había salvado a una empresa, transformado vidas y abierto puertas para cientos de niños que vendrían después de él. Los meses se convirtieron en años. Mateo continuó sus estudios, ahora con becas completas en las mejores instituciones. Pero nunca olvidó de dónde venía. Cada fin de semana regresaba a las calles donde había crecido. No para vender dulces, sino para enseñar a otros niños. Les hablaba de José, les hablaba de Salomón, les hablaba de las hormigas que trabajan sin supervisor y preparan su alimento en el verano. Y, sobre todo, les enseñaba a observar. Miren a su alrededor, les decía. Vean lo que hacen los necios y no lo repitan. Vean lo que hacen los sabios e imítenlo. La vida es el mejor maestro, pero solo si prestamos atención. Un día, años después, Mateo regresó a la sala de juntas donde todo había comenzado. Ahora era un joven de 23 años, graduado con honores, pero aún con la misma humildad de siempre. Esteban, ahora mayor y más sabio, le ofreció un puesto permanente en la empresa. «Quiero que seas mi socio, Mateo, que ayudes a dirigir esta empresa que tú salvaste». Mateo lo pensó. Luego sonrió. «Acepto, señor, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que nunca olvidemos la lección. Que esta empresa siempre se maneje con los principios que nos salvaron. Disciplina, previsión,
humildad y generosidad. Esteban extendió la mano. Trato hecho. Y así, el niño que había vendido dulces en los semáforos se convirtió en uno de los empresarios más respetados del país. No por su riqueza, aunque la tenía. No por su poder, aunque lo poseía, sino por su sabiduría, porque Mateo nunca olvidó que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en principios, y que los principios eternos de la Biblia, escritos hace miles de años, seguían siendo la guía más confiable para navegar el complicado mundo de los negocios y de la vida. Doña Carmen vivió para ver a su hijo triunfar. Vivió para ver cómo las burlas se convertían en respeto. Vivió para escucharlo decir, una y otra vez, que todo lo que era se lo debía a ella, que le enseñó a trabajar con dignidad, y a Dios, que le dio sabiduría cuando más la necesitaba. El legado de Mateo no fue solo una empresa próspera o un fondo de becas. Fue una generación de jóvenes que aprendieron que no importa dónde empieces, sino cómo termines. Que la pobreza material no significa pobreza de espíritu, y que la verdadera riqueza comienza cuando decides aprender, observar y aplicar sabiduría eterna a problemas modernos. Años después, Mateo escribió un libro contando su historia. Lo tituló Lecciones de la calle y de la Biblia. Se convirtió en un bestseller, no porque prometiera riquezas rápidas, sino porque ofrecía algo más valioso, principios probados por el tiempo. En el libro escribió, no necesitas nacer rico para vivir con sabiduría. No necesitas títulos para tener disciplina. Lo único que necesitas es humildad para reconocer que no lo sabes todo, y determinación para aprender de quienes sí saben, ya sea un rey antiguo como Salomón, o una hormiga trabajadora. La vida te enseñará si estás dispuesto a observar. La Biblia te guiará si estás dispuesto a leer. Y el éxito llegará si estás dispuesto a trabajar con paciencia y fe. Mateo nunca olvidó aquella noche en la sala de juntas cuando todos se reían de él. No la recordaba con amargura, sino con gratitud, porque esa noche fue cuando demostró que los principios eternos superan la arrogancia temporal, que la sabiduría vence al orgullo, y que a veces Dios usa a los más pequeños para enseñar a los más grandes. Y así, el niño invisible se convirtió en un faro de esperanza para miles. Un recordatorio viviente de que la verdadera grandeza no viene del dinero ni del poder, sino de la sabiduría aplicada con humildad y del conocimiento usado para servir a otros. La historia de Mateo continuó inspirando a generaciones, pero lo que pocos sabían era que su mayor prueba aún estaba por venir. Habían pasado 5 años desde que Mateo se convirtió en socio de la empresa. La compañía prosperaba como nunca antes. Los principios que él había implementado se habían convertido en la cultura misma de la organización. Ahorro, previsión, inversión inteligente y generosidad. Estos no eran solo conceptos, eran el ADN de cada decisión que se tomaba. Pero el éxito trae nuevos desafíos. Una tarde, Esteban convocó una reunión de emergencia. Su rostro estaba pálido, la voz temblorosa. Mateo, necesito tu consejo. Tenemos una oportunidad que puede multiplicar nuestro valor en un año. Un inversionista internacional quiere asociarse con nosotros. Ofrecen $500 millones de inversión inmediata. Los otros socios estaban eufóricos. Héctor golpeó la mesa con entusiasmo. Es la oportunidad de nuestras vidas. Podríamos expandirnos a 20 países en menos de 2 años. Mateo escuchaba en silencio. Tomó los documentos y comenzó a revisarlos con calma. La sala bullía de emoción, pero él permanecía concentrado. Pasó las páginas lentamente, leyendo cada cláusula, cada condición, cada letra pequeña. Después de 1 hora levantó la vista. La emoción se había desvanecido de su rostro. Señores, esto no es una oportunidad, es una trampa. El silencio cayó como un yunque. Ramiro, quien había regresado como consultor externo después de años de rehabilitar su reputación, frunció el ceño. ¿De qué hablas, Mateo? Es dinero fresco, inversión limpia. Mateo negó con la cabeza. No, señor. Esto es exactamente lo mismo que enfrentamos hace 5 años, pero con un disfraz más sofisticado. Estos inversionistas no quieren ser socios. Quieren comprarnos por partes hasta que no tengamos control sobre nada. Señaló varias cláusulas. Aquí dicen que tendrán poder de veto sobre decisiones estratégicas.
Aquí establecen que si no alcanzamos metas irreales en 6 meses, pueden forzar la venta de activos. Y aquí, escondido en el anexo C, dicen que tienen derecho preferente de compra sobre cualquier nuevo proyecto que desarrollemos. Héctor se removió incómodo. Pero Mateo, es 500 millones. No podemos rechazar eso. Mateo lo miró directamente. Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este trato parece bueno en la superficie, pero nos destruirá desde dentro. Recordó otra lección de José. Cuando el faraón tuvo sus sueños, José no solo los interpretó, ofreció una solución que protegería a Egipto a largo plazo, no solo por un año. Nosotros debemos pensar igual, no en las ganancias rápidas, sino en la sostenibilidad. Esteban se pasó las manos por el rostro. Pero Mateo, nuestros competidores están creciendo más rápido que nosotros. Si no tomamos esta inversión, nos quedaremos atrás. Mateo cerró los documentos. Señor, ¿recuerda lo que casi nos destruye hace 5 años? La prisa, la ambición sin sabiduría, el deseo de crecer sin considerar el costo. Ustedes me contrataron porque confían en mi criterio. Mi criterio dice que esto es un error. Crecer lentamente con estabilidad es mejor que crecer rápido hacia el colapso. Citó otro proverbio. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Los socios se miraron entre sí. La tentación era enorme. 500 millones de dólares. Expansión internacional. Reconocimiento global. Todo estaba al alcance de sus manos. Solo tenían que firmar, pero también recordaban. Recordaban cómo habían estado a punto de perderlo todo. Recordaban las noches sin dormir, las deudas acumuladas, la angustia. Y recordaban quién los había salvado. Esteban respiró hondo. Si tú dices que es un error, Mateo, entonces es un error. Rechazaremos la oferta. Héctor protestó. Esteban, estás loco. Es $500,000,000. El magnate lo calló con un gesto. Estuve loco cuando casi pierdo todo por no escuchar. Ahora estoy cuerdo porque sí escucho. Mateo ha demostrado que su sabiduría vale más que cualquier cantidad de dinero. La decisión fue tomada. Rechazaron la oferta. Los siguientes meses fueron difíciles. Los competidores que habían aceptado inversiones similares crecieron exponencialmente. Subían y bajaban, cómo las empresas quebraban por malas decisiones, cómo los ricos se volvían pobres por su arrogancia, y aprendió otra lección de Proverbios. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Los hombres que se creían invencibles eran los primeros en caer. Los que se rodeaban de aduladores en lugar de consejeros sabios terminaban en la ruina. Mateo lo veía una y otra vez, pero también observaba a los exitosos, aquellos que pedían consejo, que escuchaban a otros, que no se dejaban llevar por la emoción del momento, y entendió que la verdadera sabiduría no estaba en saberlo todo, sino en reconocer lo que no se sabe y buscar a quienes sí saben. Con el tiempo, Mateo desarrolló una disciplina férrea. Se levantaba antes del amanecer, leía su Biblia, luego salía a vender dulces. Cada peso que ganaba lo administraba con cuidado. Cada experiencia que vivía la guardaba en su memoria como una lección. Los años pasaron. Mateo creció, pero nunca dejó de observar, nunca dejó de aprender, y nunca olvidó las lecciones de José, de Salomón, de los proverbios. Sabía que algún día esas lecciones le servirían. No sabía cuándo, pero sabía que llegaría el momento. Y ese momento era ahora. En la sala de juntas, con el reporte financiero frente a él, Mateo comenzó a hablar. Su voz era calma, pero cada palabra llevaba el peso de años de observación y estudio. Señores, dijo levantando la vista, he revisado sus números, y el problema no es que no tengan dinero, el problema es cómo lo están usando. Ramiro soltó una risa seca. Ah, ¿sí? ¿Y qué sabes tú de usar dinero, niño? Mateo lo miró directamente. Sé que ustedes están cometiendo el mismo error que cometen todos los necios. Están gastando en lo que desean, no en lo que necesitan. El silencio cayó como una losa. Héctor se inclinó hacia adelante. Explícate. Mateo pasó una página del reporte. Aquí dice que gastaron 2 millones de pesos en una campaña publicitaria, sin investigar primero si el mercado estaba listo. Lanzaron un producto sin probar la demanda.
Eso no es inversión, es desperdicio. Levantó otra página. Aquí veo que tienen 5 proyectos corriendo al mismo tiempo. Todos consumiendo recursos, pero ninguno generando ganancias todavía. Están dispersos, no están enfocados. Esteban frunció el ceño. Los consultores nos dijeron que diversificar era bueno. Mateo negó con la cabeza. Diversificar es bueno, pero no cuando estás débil. Primero deben fortalecer una cosa, hacerla rentable, y luego expandirse. Ustedes están tratando de correr en 10 direcciones al mismo tiempo, y por eso están cayendo. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. El niño continuó. Hay un proverbio que dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura, de cierto va a la pobreza. Ustedes se apresuraron, no planearon, y ahora están pagando el precio. Ramiro se removió en su asiento. Esas son solo palabras bonitas, niño. Necesitamos soluciones reales. Mateo abrió su cuaderno escolar. Había hecho cálculos con un lápiz gastado, pero los números eran precisos. Les voy a dar soluciones reales, señor. Primero, cierren 3 de los 5 proyectos. Enfóquense solo en los 2 que tienen más potencial. Eso les ahorrará el 60% de los gastos operativos inmediatos. Segundo, dejen de gastar en lujos innecesarios. Aquí veo que la empresa paga membresías de clubes privados, viajes de primera clase y cenas en restaurantes caros para cerrar negocios. Todo eso puede reducirse a la mitad sin perder efectividad. Tercero, renegocien con sus proveedores. Están pagando precios inflados porque nunca se han tomado el tiempo de comparar opciones. Si buscan alternativas, pueden reducir costos en un 30%. La sala estaba en completo silencio. Nadie se reía ahora. Los ejecutivos tomaban notas apresuradamente. Mateo continuó. Cuarto, necesitan reservar al menos el 20% de todas sus ganancias futuras. No lo toquen. No lo inviertan en nuevos proyectos. Solo guárdenlo. Será su colchón para cuando vengan tiempos difíciles. Héctor lo interrumpió. ¿20%? Eso es mucho dinero sin usar. Mateo lo miró con firmeza. José en Egipto guardó el 20% durante 7 años. Cuando llegó la hambruna, eso salvó a toda una nación. Ustedes no están ahorrando nada. Por eso cuando llegan los problemas no tienen cómo enfrentarlos. Esteban se reclinó en su silla. El golpe de esas palabras era innegable. El niño tenía razón. Habían vivido como si la abundancia fuera eterna, sin prepararse para la escasez. Mateo cerró su cuaderno. Y finalmente, necesitan humildad. Proverbios dice: el que no toma consejo caerá, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Ustedes se rodean de gente que les dice lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Por eso siguen cometiendo los mismos errores. Ramiro apretó los puños. No voy a aceptar lecciones de moral de un niño callejero. Mateo lo miró sin pestañear. No son lecciones de moral, señor. Son lecciones de sabiduría, y la sabiduría no tiene edad. La pueden encontrar en un rey o en un niño, si están dispuestos a escuchar. Doña Carmen se llevó las manos al pecho. Lágrimas corrían por su rostro. Su hijo, ese niño que había crecido entre la pobreza y el desprecio, estaba enfrentando a hombres poderosos con la autoridad de la verdad. Esteban respiró hondo. Había pasado 30 años construyendo su imperio, pero nunca había escuchado un análisis tan claro, tan directo. Se sentía desnudo, expuesto, pero también sentía algo más: esperanza. Mateo, dijo con voz ronca, ¿de verdad crees que podemos salvarnos? El niño asintió. Sí, señor, pero solo si están dispuestos a cambiar. No pueden seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Eso es locura. Citó otro proverbio de memoria. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. La crudeza de la imagen hizo que varios ejecutivos hicieran una mueca. Pero entendieron el punto. Habían estado repitiendo los mismos errores una y otra vez. Héctor se aclaró la garganta. Si hacemos lo que dices, ¿cuánto tiempo tomará ver resultados? Mateo lo pensó un momento. Si son disciplinados, en 6 meses verán mejoras. En 1 año estarán estables. En 2 años podrán volver a crecer. Pero tienen que ser pacientes. La riqueza real no se construye de la noche a la mañana. Recordó otro versículo. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta.
Ramiro, visiblemente molesto, intentó un último ataque. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti? Tú no tienes educación formal, no tienes experiencia en negocios. Mateo sonrió apenas. Tiene razón, señor. No tengo títulos universitarios, pero tengo algo que ustedes perdieron. Hambre de aprender y humildad para reconocer mis límites. He pasado años observando a los exitosos y a los fracasados. He leído libros que ustedes desecharon. He aprendido de la Biblia, que es más antigua que cualquier escuela de negocios, y que sigue siendo relevante porque habla de la naturaleza humana, que nunca cambia. Ustedes tienen conocimiento técnico, pero carecen de sabiduría. Y sin sabiduría, todo el conocimiento del mundo no los salvará. El golpe fue brutal, pero cierto. Esteban miró a sus socios. Algunos bajaban la cabeza avergonzados. Otros lo miraban esperando una decisión. Finalmente el magnate habló. Mateo, quiero que nos ayudes a implementar tu plan. Te pagaremos como consultor. El niño negó con la cabeza. No quiero su dinero, señor. Quiero algo más valioso. ¿Qué cosa? Quiero que cuando esto termine, ustedes se comprometan a ayudar a otros niños como yo. Niños que tienen talento pero no oportunidades. Que creen un fondo para becas, para educación, para darles una oportunidad. La sala quedó en silencio. Era una petición inesperada, altruista y poderosa. Esteban extendió la mano. Trato hecho. Mateo la estrechó. Sus manos pequeñas y callosas se encontraron con las del empresario, grandes y suaves. Pero en ese apretón había igualdad, había respeto. Los meses siguientes fueron intensos. Mateo trabajó junto a los ejecutivos, guiándolos paso a paso. Cerraron los proyectos improductivos, renegociaron contratos, redujeron gastos superfluos y comenzaron a guardar. Al principio fue difícil. Los socios se quejaban. Estaban acostumbrados al lujo, a la abundancia sin restricciones. Pero Mateo se mantenía firme. Un día Héctor lo confrontó. Esto es demasiado estricto, Mateo. Nos estás tratando como si fuéramos niños. El muchacho lo miró con seriedad. No, señor. Los trato como lo que son. Personas que estuvieron al borde de perderlo todo. Si no aprenden disciplina ahora, volverán a caer. Le recordó. El que cuida la higuera comerá su fruto, pero el que abandona su campo se quedará sin cosecha. Poco a poco los resultados comenzaron a aparecer. Los números rojos se convirtieron en negros. Las deudas empezaron a disminuir. La empresa dejó de sangrar dinero. Y algo más profundo sucedió. Los ejecutivos comenzaron a cambiar. Ya no tomaban decisiones impulsivas. Consultaban, analizaban, pensaban a largo plazo. Esteban en particular experimentó una transformación. El hombre que había sido arrogante y despectivo, ahora escuchaba. Pedía consejo. Reconocía sus errores. Una tarde en privado le dijo a Mateo: «Me salvaste la vida, muchacho». «No solo mi empresa, mi vida», Mateo sonrió. «No fui yo, señor. Fue la sabiduría que está disponible para todos. Si están dispuestos a buscarla». Esteban asintió. Luego preguntó: «¿Cómo aprendiste todo esto siendo tan joven?» Mateo miró por la ventana hacia la ciudad. «Observé, señor. Observé a los tolos repetir sus errores. Observé a los sabios construir con paciencia. Y decidí ser como los sabios, no como los necios. Mi padre fue un necio. Despilfarró todo lo que tenía. Vi cómo el alcohol lo destruyó, cómo su orgullo lo dejó solo. Y... oficinas en docenas de países. Sus nombres aparecían en todas las revistas de negocios. Mientras tanto, la empresa de Esteban crecía lentamente, de manera orgánica, sin deudas masivas ni compromisos peligrosos. Los críticos atacaban. Los medios especializados escribieron artículos burlándose de su decisión. La empresa que rechazó el oro titulaban. Los accionistas menores se quejaban. Algunos vendieron sus participaciones frustrados. Pero Mateo se mantenía firme. En las reuniones con socios preocupados, les recordaba: el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Y entonces sucedió. 18 meses después de rechazar la inversión, las noticias explotaron. Las empresas que habían aceptado dinero de aquellos inversionistas estaban colapsando una tras otra. Los términos generosos resultaron ser cadenas. Las metas alcanzables eran imposibles. Y los inversionistas, fieles a su naturaleza,
comenzaron a tomar control absoluto de las compañías, despidiendo a los fundadores y desmantelando todo lo que habían construido. Una por una, las empresas que habían sido sus competidores cayeron. Algunas fueron vendidas por partes, otras simplemente quebraron. La sala de juntas estaba en silencio cuando Esteban leyó las noticias. Los mismos socios que habían criticado la decisión de rechazar el dinero, ahora miraban a Mateo con asombro y gratitud. Héctor fue el primero en hablar. Su voz temblaba. Me equivoqué, Mateo. Si hubiéramos aceptado ese dinero, ahora estaríamos muertos. Mateo asintió con humildad. No se trata de tener razón, señor. Se trata de tener paciencia. Salomón escribió, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aquella no era nuestra hora. Teníamos que esperar. Esteban se levantó y caminó hacia el joven. Le puso ambas manos en los hombros. Por segunda vez me salvaste la vida. ¿Cuándo aprenderé a ver lo que tú ves? Mateo sonrió suavemente. Ya lo está aprendiendo, señor. Cada vez que decide la paciencia sobre la prisa, cada vez que elige la sabiduría sobre la ganancia rápida, está viendo. Los siguientes años fueron de crecimiento sólido y sostenible. Sin la competencia que había colapsado, la empresa de Esteban comenzó a capturar mercados de manera natural, pero no con agresividad, sino con excelencia. Su reputación de integridad y estabilidad atraía clientes y socios de calidad. Mateo implementó un nuevo programa interno. Cada ejecutivo, desde el más alto hasta el gerente más nuevo, debía dedicar 2 horas a la semana a estudiar principios de sabiduría, no necesariamente de la Biblia, aunque muchos elegían esa fuente, sino de cualquier texto que promoviera la prudencia, la ética y el pensamiento a largo plazo. Algunos protestaron al principio. No somos una iglesia, somos una empresa. Se quejaban. Mateo respondía con calma. No les estoy pidiendo que sean religiosos. Les estoy pidiendo que sean sabios. Y la sabiduría se encuentra en muchos lugares, pero siempre comparte los mismos principios: integridad, previsión, humildad y servicio. Con el tiempo, la cultura de la empresa cambió profundamente. Los empleados dejaron de competir entre sí de manera destructiva. Comenzaron a colaborar. Los líderes dejaron de buscar solo su beneficio personal. Empezaron a pensar en el bien común. Y los resultados se reflejaron, no solo en números, aunque esos también mejoraron, sino en la satisfacción de la gente. La rotación de personal bajó a niveles mínimos. La productividad subió. La innovación floreció. Un día, una revista internacional de negocios pidió entrevistar a Mateo. Querían saber el secreto de su éxito. El joven accedió, pero con una condición: que la entrevista se realizara en el lugar donde todo comenzó, en los semáforos donde había vendido dulces. El periodista, un hombre escéptico y curtido, llegó al lugar acordado. Encontró a Mateo parado en la esquina, con una bolsa de dulces en la mano, regalándolos a niños vendedores. ¿Qué hace?, le preguntó el periodista confundido. Mateo sonrió. Recordar de dónde vengo y ayudar a los que están donde yo estuve. Durante la entrevista, el periodista preguntó: «Usted ha rechazado ofertas millonarias, ha ido contra la corriente en un mundo que premia la velocidad y la agresividad. ¿No teme quedarse atrás?». Mateo negó. Proverbios dice: «Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si corro sin dirección, sin principios, construyo sobre arena. Puede que suba rápido, pero caeré más rápido aún. Prefiero construir despacio sobre roca. Tarde más tiempo, pero lo que construyo perdura». «¿Y cómo aprendió eso siendo tan joven?», insistió el periodista. Observando, respondió Mateo simplemente: «Observé a mi padre destruirse por falta de disciplina. Observé a empresarios colapsar por su arrogancia. Observé a las hormigas trabajar con diligencia. Y leí las palabras de hombres sabios que vivieron hace miles de años. La Biblia dice: «Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio». Lo hice. Observé y aprendí. El artículo resultante fue uno de los más leídos en la historia de esa revista. No porque prometiera fórmulas secretas para hacerse rico rápido, sino porque ofrecía algo que el mundo moderno había perdido: sabiduría. Miles de jóvenes emprendedores escribieron a Mateo pidiendo consejo. Él respondía a tantos como podía, siempre con el mismo mensaje:
La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes. Y no puedes construir nada duradero sin un fundamento de principios sólidos. Pero no todo era perfecto en la vida de Mateo. A pesar de su éxito profesional, enfrentaba batallas personales. Una noche, solo en su oficina, rompió en llanto. El peso de las responsabilidades, las decisiones constantes, la presión de ser el referente moral de tantos, lo abrumaba. Abrió su Biblia y leyó: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Recordó las palabras de su madre años atrás, cuando era apenas un niño. Hijo, puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tienes paz en tu corazón, no tienes nada. Mateo entendió algo fundamental esa noche. Había estado tan enfocado en salvar empresas y enseñar principios que había descuidado su propia alma. Había sido sabio para otros, pero necio consigo mismo. Tomó una decisión: reduciría su carga de trabajo, delegaría más, pasaría más tiempo con su madre, que ahora vivía cómodamente gracias a él, pero que lo veía poco, y sobre todo, volvería a lo básico: leer, reflexionar, orar. No soy una máquina de producir sabiduría, se dijo. Soy un hombre que necesita renovarse constantemente en la fuente de esa sabiduría. Los meses siguientes fueron de restauración personal. Mateo comenzó a trabajar menos horas, pero con más enfoque. Pasaba los fines de semana completos con doña Carmen, escuchando sus historias, cocinando juntos, riendo. También comenzó a mentorear personalmente a 5 jóvenes de escasos recursos, enseñándoles no solo sobre negocios, sino sobre la vida. Les compartía los proverbios, pero también les enseñaba a cambiar un neumático, a cocinar, a tratar a las personas con respeto. Uno de esos jóvenes, llamado Diego, tenía un padre alcohólico, igual que Mateo lo había tenido. Una tarde Diego le confesó: odio a mi padre, destruyó a mi familia. Mateo lo miró con comprensión. Yo también sentí eso, pero el odio solo te destruirá a ti, no a él. Perdónalo, no por él, sino por ti. Luego, usa ese dolor como motivación para ser diferente. Proverbios dice: el que guarda rencor es necio. El sabio perdona y sigue adelante. Diego lloró esa tarde, pero comenzó un proceso de sanación que transformaría su vida. Los años continuaron pasando. Mateo se casó con una mujer humilde, maestra de escuela, que compartía sus valores. Tuvieron hijos, a quienes criaron con los mismos principios que lo habían guiado a él. No les daba todo lo que pedían. Les enseñaba a trabajar por lo que querían. No los protegía de toda dificultad. Les enseñaba a enfrentarla con sabiduría. Un día, su hija mayor de apenas 8 años le preguntó: «Papá, ¿por qué mis amigos tienen más juguetes que yo si tú tienes más dinero que sus papás?» Mateo se arrodilló para estar a su altura. «Porque, mi amor, yo no quiero que seas rica en cosas. Quiero que seas rica en carácter. Los juguetes se rompen, pero el carácter dura para siempre». La niña lo pensó y luego asintió. «Está bien, papá». Esa sencillez, esa aceptación, le mostró a Mateo que estaba haciendo algo bien. Cuando Mateo cumplió 40 años, Esteban, ahora un anciano de 80, organizó un homenaje. Invitó a cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por el joven. Había empresarios que habían implementado sus principios, jóvenes que habían salido de la pobreza gracias al Fondo Mateo, familias que habían sido restauradas, empleados que habían encontrado propósito en su trabajo. Uno por uno subieron al estrado para compartir sus historias. Mateo escuchaba con lágrimas en los ojos, abrumado por el impacto que su vida había tenido. Finalmente Esteban tomó el micrófono. Su voz era débil pero firme. Conocí a Mateo cuando era un niño que vendía dulces. Me reí de él, lo desprecié. Pensé que no valía nada, pero ese niño me salvó. No solo salvó mi empresa, salvó mi alma. Me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dineros, sino en vidas transformadas. Me enseñó que la sabiduría no tiene edad. Y me enseñó que Dios usa a los pequeños para avergonzar a los grandes. La sala completa se puso de pie en un aplauso que duró varios minutos. Cuando finalmente le tocó hablar a Mateo, subió al estrado con humildad. Miró a la multitud y dijo: «Yo no soy especial. Solo soy alguien que decidió observar y aprender. Alguien que tuvo la suerte de encontrar sabiduría en un libro antiguo
y la determinación de aplicarla en un mundo moderno. Todo lo que soy se lo debo a 3 fuentes. Mi madre, que me enseñó a trabajar con dignidad. La Biblia, que me enseñó a vivir con sabiduría. Y la calle, que me enseñó a observar la realidad sin filtros. Si mi vida inspira a alguien, que sea para esto. No importa dónde empieces, puedes terminar bien si construyes sobre principios sólidos. No necesitas nacer rico para vivir con propósito. Solo necesitas humildad para aprender y determinación para aplicar lo que aprendes. Y recuerden siempre, ve a la hormiga, observa sus caminos y sé sabio. La sabiduría está disponible para todos. Solo tienes que estar dispuesto a buscarla. Esa noche, cuando todos se fueron, Mateo se quedó solo con doña Carmen. Ella, ahora anciana pero aún fuerte en espíritu, lo abrazó. Estoy orgullosa de ti, hijo. Mateo sonrió. Todo lo que soy es porque tú nunca dejaste de creer en mí, mamá. Ella negó suavemente. No, hijo. Todo lo que eres es porque Dios tenía un plan para ti. Y tú fuiste lo suficientemente sabio para seguirlo. Los dos se quedaron en silencio, mirando la ciudad que se extendía ante ellos. La misma ciudad donde Mateo había vendido dulces. La misma ciudad donde había observado, aprendido y crecido. Y en ese silencio Mateo agradeció, no solo por el éxito, sino por el camino. Por cada burla que lo fortaleció. Por cada rechazo que lo motivó. Por cada lección que lo transformó. Porque entendía algo que pocos comprenden. La verdadera bendición no es llegar a la cima, sino convertirse en alguien digno de estar allí. Y esa dignidad, esa integridad, ese carácter, solo se forjan en el fuego de la dificultad, guiado por los principios eternos de la sabiduría. Mateo había aprendido de José a administrar con fidelidad, de Salomón a observar con atención, de las hormigas a trabajar con diligencia, y de los proverbios a vivir con prudencia. Y esas lecciones, esas verdades atemporales, lo habían llevado de los semáforos a las salas de juntas, de la invisibilidad al reconocimiento, de la pobreza a la abundancia. Pero más importante aún, lo habían llevado de ser un niño herido por el abandono de su padre a ser un hombre completo, capaz de bendecir a otros con lo que él mismo había recibido. Y ese, comprendió, era el verdadero significado del éxito. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. No olvides suscribirte a Activos Ocultos, dejar tu like y contarnos desde qué país nos ves.